Tenemos elecciones. Uruguay está en el primer trecho de un largo proceso electoral y la expectativa es grande, no solo porque se juega el periodo 2020 al 2025, sino porque campañas recientes en lugares tan dispares como Brasil o Estados Unidos dan la pauta de que las reglas del juego están cambiando. Por ese camino va la última publicación de la Fundación Konrad Adenauer, titulada Nuevas campañas electorales en América Latina. Analistas de todo el continente repasan los procesos que llevaron al poder a Iván Duque en Colombia, a Jair Bolsonaro en Brasil o a Andrés Manuel López Obrador en México. Para presentar este libro están en Montevideo dos participantes extranjeros, el mexicano Héctor Muñoz, filósofo y magíster en ciencia política, y Carmen Beatriz Fernández, venezolana, investigadora invitada en la Universidad de Navarra, en España, directora de la consultora Data Estrategia y máster en campañas electorales. Ambos están hoy con nosotros en el estudio para profundizar en qué tienen hoy estas nuevas campañas y así ir anticipando lo que se viene este 2019 en Uruguay. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Hola, encantada. ¿qué tal? Muy buenos días. Les hago primero una pregunta así general que es, ¿qué les parece que hay algo que define a las campañas electorales nuevas? Esto que el título del libro, ahí tienen una característica puntual. Sí, Carmen Beatriz. Sí, yo creo que las nuevas campañas están definidas por un cambio paradigmático, si se quiere, de la forma como los electores estamos consumiendo la información. O sea, lo que realmente está cambiando o lo que realmente ha cambiado y ha forzado la implosión de nuevas campañas es que el elector o la sociedad en general ha cambiado, ha virado 180 grados la forma, el abanico que tiene para informarse. Y eso tiene secuelas que aterrizan y se han visto muy claramente en los procesos electorales del continente, ¿no? Por mi parte también advierto un desencanto por la política. Los ciudadanos cada vez se sienten menos representados por los partidos políticos, de tal suerte que en muchos países de Latinoamérica estamos viendo fenómenos de políticos que ascienden al poder más allá de la militancia o pertenencia que sientan los ciudadanos con el partido con el cual compiten. Outsiders de la política, ¿no? Totalmente. Y ese es un fenómeno que nos debería preocupar, porque una de las bases más sólidas de la vida democrática de los países, al menos en Latinoamérica, es el sistema de partidos. Y el sistema de partidos está ahora siendo severamente cuestionado en toda Latinoamérica, debo decirlo, mayormente por su vinculación con casos de corrupción y sobre todo con el incumplimiento de los programas propios de cada partido. Los partidos se van directamente hacia el marketing, los candidatos se van directamente hacia el marketing, y la gente se siente cada vez menos representada por ellos. Eso también es delicado para la democracia. Carmen, en tu artículo analizás la parte de ciberpolítica, ¿verdad? Uh-huh. Te centrás en 4 elecciones latinoamericanas de estos últimos años, que fueron la de Colombia, la de Brasil, la de Venezuela y la de México. Si te parece, empecemos por comentar algunos de los instrumentos que manejás, que hablas de bots y de cyborgs o cyborgs, por ejemplo. Uh-huh. Esa distinción tiene que ver con la automatización de estas cuentas que manejan con determinados fines, ¿verdad? Pero unas son automatizadas y otras no. Sí, bueno, hay digamos en el mundo de la ciberpolítica hay fenómenos que son positivos y fenómenos negativos, ¿no? Y los dos han irrumpido con igual fuerza, ¿no? El fenómeno de los cyborgs que ha sido pues ha causado enorme impacto global, sobre todo con el análisis post-mortem de la elección 2016 de los Estados Unidos y la incidencia que ha podido tener Rusia en la creación de estas granjas de bots, ¿no? Eso pues ha tenido enorme sonoridad, pero ese fenómeno no es nuevo. Ese fenómeno lo vimos nosotros en Venezuela, existe por lo menos desde el año 2012. En Brasil existe por lo menos desde el año 2010, lo que luego se ha conocido como granjas de bots, que son, o cyborgs, que son personas que están pagadas, que reciben una remuneración por manejar 50 cuentas, ¿no? Y estar tratando de afectar o de incidir en la opinión pública que se mueve a través de los nuevos canales, a través de las redes sociales, de una manera artificial, pues, ¿no? Entonces, en definitiva es un mensaje que se transmite con otra
por otro mecanismo. Claro, estás tratando de, yo lo asemejo en Rusia, como doctrina de guerra fue muy famosa la maskirovka, ¿no? que es la mascarada de engañar tus verdaderas intenciones. Esto es una especie de maskirovka 2.0, pues tú estás tratando de engañar, tratando de incidir, tratando de crear movimientos en la opinión pública a través de unas estructuras que son forzadas, pues, ¿no? Después también aparece el astroturfing, que este es un concepto un poquito más, tiene un nombre extraño, pero es un tema bastante complejo también, ¿no? Sí, eso es un anglicismo, ¿no? AstroTurfing entiendo que es una marca de césped artificial, ¿no? Entonces, como en Estados Unidos las movilizaciones humanas, o en inglés, las manifestaciones humanas de la militancia a favor de base, de causas se llaman grassroots, claro. O sea, que es grama, entonces se le pone este nombre que es de la grama artificial, ¿no? Y eso, es grama artificial. Son movilizaciones forzadas que tú las diseñas y las estructuras para tratar de nuevo, incidir no tanto en el mundo 2.0, sino en la AstroTurfing es más bien en el mundo real, ¿no? Pero tengo la impresión de escucharte que tú tienes una valoración negativa de todas estas herramientas. No, para nada. Por eso dije que hay tanto positivo como negativo. Pero hasta ahora parecería que... Porque es lo que me ha preguntado, pero no, yo he sido siempre muy optimista alrededor de las nuevas herramientas. Pues lo que pasa es que ahora el mundo está viéndolo con más pesimismo que optimismo, ¿no? Y sí, pero hay un lado muy positivo en las democracias donde la situación política es más grave. Por ejemplo, en el Medio Oriente, en Venezuela particularmente, ahora en Cuba con la apertura del Internet, que es donde yo creo que las redes sociales cobran una importancia vital para el desarrollo democrático, porque sin ellas no nos estaríamos enterando de qué es lo que pasa realmente en esos países. Incluso en Medio Oriente hay casos donde periodistas han ganado premios internacionales muy importantes por ser periodistas digitales, dado que no tienen medios impresos, no tienen radio, no tienen televisión y su único instrumento es el Facebook. Recientemente han sido premiados 2 de ellos, hay incluso un documental muy interesante sobre eso. Entonces, y por otra parte, me parece que estamos viendo el fenómeno de que las redes sociales son un gran canal de expresión para nuevas causas sociales. Eso digamos, sí lo vemos en la competencia política. Tiene un lado negativo, que es, dicho de este lado del hemisferio, serían las fake news, ¿no? Se manejan muchas fake news en redes sociales, especialmente en campaña, es cierto, esa es una gran verdad. Pero también es cierto que para las nuevas generaciones resulta un canal muy útil y práctico para canalizar su opinión política y creo que en ese sentido vamos a tener redes sociales para rato. Pero en realidad no tiene que ver con el anonimato. Es decir, en un caso, tú hablabas de premios, Facebook, es decir, hay una firma detrás, hay una persona que compromete su propio prestigio en decir una verdad. Y sin embargo las fake news por lo general están amparadas en que no se dice quién es el origen y de manera que él puede ser o no verdad lo que dice. Sí, está el caso concreto que todo el mundo conoce, que se le llama la trama rusa. Claro, por ejemplo. Que estamos hablando de una investigación muy seria, nada menos y nada más que en la principal democracia con la tradición más antigua del planeta, Estados Unidos, donde siguen investigando el alcance que tuvo la trama rusa en redes sociales. No es cualquier cosa, porque eso sí fue desde el anonimato absoluto. Entonces, es lo que decía mi colega, ¿no? Bueno, si tiene un lado negativo y es ese. El anonimato, de alguna manera, también no es democrático. No es democrático en absoluto, porque también está otro tema. Quien tenga más dinero para tener más granjas digitales, por ejemplo, tendrá más oportunidad de mover más fake news y
poder atacar incluso a sus rivales en campaña, ¿no? Son temas delicados en algunos países, hay legislaciones, hay que decirlo, y en otros están caminando las legislaciones hacia eso, pero también tiene una tentación autoritaria, porque está el límite bien delgado sobre los derechos a la libertad de expresión. Héctor, en tu artículo hablas, te centrás en la campaña de López Obrador ahí en México, que estuvo marcada por algo que también comenta Carmen, que es el tema de verificado, un servicio que se utilizó para esto, ¿no? Para combatir las noticias falsas. Es eso, porque también en tu artículo se transmite una sensación de cansancio, como con la política. Este tipo de herramientas pueden generar un cambio, o sea, contrarrestar la parte negativa y hacer un giro hacia evitar estos problemas de fondo. Sí, incluso para los que somos analistas políticos y consultores de tiempo completo, verificado resultó ser una gran herramienta, digamos, en una palmera en medio del oasis de la información digital, porque en campaña presidencial, al menos en México, un país como México, todo sucedía de una manera vertiginosa, ¿no? Las noticias son tantas en un solo día de tantos partidos, como podrán ver en mi ensayo, los electores mexicanos estuvimos expuestos a cerca de 60 millones de spots publicitarios. Entonces, en ese mar de información, solamente herramientas como verificado permitían saber qué de todo lo que recibes podía tener o no veracidad. Es decir, fue de las pocas herramientas que se tuvieron en campaña para decir, este candidato miente cuando dice que el superávit es de tantos puntos, porque el superávit real fue de tanto y está verificado. Ojalá que lo que hace verificado tuviera una ampliación más allá en México de lo electoral. Es deseable que existan instituciones también digitales, y eso es, hablamos muy poco de la necesidad de instituciones digitales, nos referimos más a las instituciones administrativas en los países, pero yo creo que dada la influencia de las redes sociales en nuestras vidas y en el futuro de nuestras vidas, como es decidir quién va a ganar y va a gobernar un país, deberíamos avanzar también en la construcción de estas herramientas para que se institucionalicen y nos sirvan para verificar qué es cierto y qué es falso en una elección. ¿Qué garantiza que un instrumento como verificado a su vez no sea manipulado cuando estás hablando de manipulación, digamos, jorobada en materia política, ¿no? Sí, ¿Cómo se hace para que el dato que te pasen no sea a su vez un dato manipulado? Claro. Sí, mira, corrupto. En el caso de verificado, continuamente durante la competencia tuvo el respaldo de los analistas y líderes de opinión más serios de mi país, y a eso me refería de avanzar a que verificado pase de ser una herramienta o una iniciativa de la sociedad civil a ser un organismo autónomo e independiente del poder público, y que en algún momento se institucionalice, pero independiente del poder público, para que el poder público esté sujeto al escrutinio, porque aquí hay un asunto. Nosotros hablamos de redes sociales como si pasadas las campañas electorales no existiera más. Ya no existiera más, y es cuando más se activan. Es decir, los políticos están en campaña permanente, al menos los políticos profesionales nunca dejan de estar en campaña, ergo las redes sociales nunca dejan de estar activas. Entonces, ese verificado lo necesitamos para después de la elección más que nunca, sí. Justamente más que nunca, porque en la campaña no se acaba esto. Podríamos decir incluso que apenas inicia. No, sin duda. Y creo que, volviendo a tu pregunta, Rosario, o sea, creo que el gran reto es precisamente que tú tengas la capacidad de desarrollar mecanismos de control e independencia de la información con la velocidad que está adquiriendo la transformación digital. Porque, digamos, verificado creo que fue un gran esfuerzo, no solamente en la campaña mexicana, hubo algo muy similar en la campaña francesa del año anterior, ¿no? Y un esfuerzo mancomunado entre
entre medios digitales, medios tradicionales y que funcionó bien. Pero, por ejemplo, lo que pasó en Brasil nunca hubiera podido estar bajo el paraguas protector, digamos, de un verificado, porque entonces allí corrían las cosas por WhatsApp, ¿no? Digamos, la plataforma dominante en la elección brasileña para la difusión y la viralización de las noticias, y ciertas y no ciertas, noticias como tal, y no noticias o noticias falsas, era el WhatsApp, ¿no? Entonces, digamos, la velocidad siempre es inferior a la evolución de las tecnologías digitales de comunicación, y ese es el reto. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya seguimos. Estamos con Carmen Beatriz Fernández y Héctor Muñoz, ambos Héctor mexicano, Carmen venezolana. Estábamos hablando de la última publicación de la Fundación Konrad Adenauer, Nuevas campañas electorales en América Latina. Y para ir un poco cerrando, les quería preguntar, de estos análisis que han hecho ustedes, sobre todo tú, Carmen, que analizaste varias, pero bueno, Héctor, te centraste en una de las principales del año pasado, ¿qué lecciones les dejan que nos puedan transmitir a nosotros en Uruguay que estamos entrando en el proceso de campaña? Estamos a tiempo. En un largo proceso de campaña, además. Sí, bueno, algo que hablábamos en el intermedio, ¿no? que es sumamente importante. Al final, la decisión última de creer o no creer y de viralizar o no viralizar determinada información que puede ser falsa está en el ciudadano, en el elector que recibe ese WhatsApp tan llamativo y que decide si se lo manda a toda su lista de contactos o no se lo manda. Y al final, esa decisión tiene que ver con la capacidad del ciudadano de discernir y la capacidad del ciudadano de tener una cultura política o no tenerla, y de tener cultura cívica, ambas cosas, ¿no? Sí, cultura ciudadana pero también cultura política, ¿no? Y al final eso es, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en Latinoamérica en estos años es de alguna manera el preludio de lo que se vio en el mundo años después. Nosotros en este tema de política digital y de ciberpolítica, los latinoamericanos hemos ido avanzadas para lo bueno y para lo malo. Entonces, aquí tienen ustedes su próximo reto, ¿no? Veremos qué pasa. Sí, en mi caso yo me quedo con esa gran lección. Los ciudadanos se tienen que involucrar en la política. Pasó en Inglaterra con el Brexit, que ahora se arrepienten de la decisión porque mucha gente fue apática de ir a participar, y ahora su país tiene que enfrentar una realidad nacional frente a una realidad global muy grave, muy delicada, como fue el Brexit, y se están arrepintiendo. Veo lo mismo en el caso de los Estados Unidos con las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump, por ejemplo, con el tema del muro y muchísimos temas más. Y de momento muchos norteamericanos dicen, pero ¿por qué no salí a votar si yo estaba en contra de ese proyecto? La gran lección es, hay que involucrarnos. No importa que exista este desencanto con los partidos políticos, hay que involucrarnos. Yo celebro esta publicación de la Fundación Konrad Adenauer, que es muy importante porque nos invita a asomarnos a las experiencias latinoamericanas recientes. En el caso de ustedes aquí en Uruguay, que tendrán elecciones este año, primarias y constitucionales. Con voto secreto. Con voto secreto. Pero también supongo que lo aplaudirás, porque en la medida que te obliga necesariamente a involucrarte. Sí, pero... Voto obligatorio. Voto obligatorio. Perdón, secreto, dije yo, obligatorio. Sí, obligatorio. Y esa es la importancia de esta publicación de la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? Konrad Adenauer justamente tenía una frase que decía, todos vivimos bajo el mismo techo, pero todos tenemos distinto horizonte. Y aquí en Latinoamérica, todos somos latinoamericanos, nuestras democracias parecieran igual, pero no son iguales, funcionan distinto, tenemos distinto horizonte. Aquí hay, afortunadamente en Uruguay, una gran cultura cívica de la que ya hablamos, que yo espero que les sirva de filtro, esa cultura cívica, para que todo lo que se mueva en redes sociales, ojalá que existiera un verificado muy fuerte uruguayo, natural, que alguien que nos esté escuchando en este programa de alta audiencia se le ocurra decir, hagamos el verificado uruguayo ya desde allá para que no haya fake news,
pero también apelo a esa tradicional cultura cívica uruguaya para que les vaya muy bien y decidan muy bien este año. Héctor Muñoz, filósofo y magíster en ciencia política, mexicano, del estado de Chiapas, no de Ciudad de México. Totalmente. Carmen Beatriz Fernández, venezolana, investigadora invitada en la Universidad de Navarra en España, directora de la consultora Data Estrategia. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Y una cuña final, los libros que estamos presentando esta tarde pueden descargarse gratuitamente en la página de la Fundación Adenauer en PDF. Montevideo, en PDF, sí. Son varios temas, algunos interesan alguno más que otros, hasta esa posibilidad tenés de elegir y bajarte el que más te interese, ¿no? Sí, y se habla de todo, estrategia, Sí, medios veo. digitales, Y marketing, estrategia, análisis político, y nuestros colegas que han escrito o coescrito este libro son la gente de los mejores analistas políticos de Latinoamérica, todos ellos sin excepción. Bien. El evento esta tarde también va a ser transmitido vía streaming desde la página en Facebook de la Fundación Konrad Adenauer Montevideo. ¿A qué hora es? A partir de las 7. Así es, en el espacio terraza Serratosa. de Espacio Serratosa. Aquí en Ciudad Vieja. Lo Exactamente. tenemos a una cuadra. Sí. A una cuadra. Ciudadela. Bueno. Para quienes nos escuchan, pueden tomar un buen café mientras tanto a esperar este evento, que va a estar muy bueno, por cierto.